Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Dios bendiga cada una de sus vidas. Que el Señor los bendiga. Amén. Es para nosotros siempre una alegría, una bendición poder compartir lo que Dios nos habla, nos enseña a nosotros, también compartirlo con ustedes. Siempre hablamos eso, ¿no? Aquellas cosas que en el secreto el Espíritu Santo nos corrige, nos enseña muchas veces, ¿no? Nos muestra cosas nuevas. Tenemos la oportunidad de que todos ustedes también lo puedan conocer, lo puedan entender, lo puedan aprender y sean bendecidos. Amén. Y tenemos realmente hoy una palabra del Señor para tu vida, como cada domingo, ¿no? El Señor nos entrega esa palabra para fortalecerte, para animarte y, ¿por qué no? A veces cuando el Señor nos tiene que corregir algo, también. Sí, que podamos abrirnos a esa corrección. ¿Para qué? Para que podamos dar fruto, para que podamos alcanzar aquello que Él preparó para nuestra vida. Yo creo que cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios, queremos crecer, queremos avanzar. Sí. Y no queremos perdernos nada de lo que el Señor tiene. Más en este mes que Él nos ha hablado, diciembre, un mes donde Él va a desatar algo nuevo. Amén. Amén. Quizás es el cierre del año, de este año tan especial, este 2020. Pero en el tiempo espiritual quizás sea el comienzo de algo nuevo, como el Señor nos ha hablado. Así va a ser. Así va a ser. Algo nuevo para tu vida, algo nuevo para tu familia. Algo que Dios ya tenía preparado, pero este es el tiempo que sea desatado sobre tu vida. Así que estemos expectantes realmente este diciembre para lo que Dios quiere entregar. Así que vamos a ir directamente a la palabra, a lo que el Señor hoy tiene. Vamos a leer quizás algunos pocos versículos, pero vamos a meternos bien de lleno en estos pasajes para estudiarlo minuciosamente, qué es lo que hoy el Señor quiere hablarnos. Le pedimos al Espíritu Santo que pueda traer revelación a través de su palabra a tu vida. Él pueda marcarte lo que Él quiere corregir, lo que Él quiere quitar y también pueda realmente fortalecerte a través de su palabra y cuando la compartimos puedas oír su voz. Siempre oramos eso, le pedimos al Espíritu Santo que Él te hable, ¿no? Porque quizás nosotros podemos hablar y decir muchas cosas, pero en ese hablar puedas oír hoy la voz del Espíritu, hablándote, animándote, porque sé que Él te ama, Él está a tu lado, Él es tu pastor y Él quiere también enseñarte en su palabra. Gloria a Jesús. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Yo voy a leerles la versión NBI, un pasaje hermoso, donde Pedro, el apóstol Pedro, le está hablando a la iglesia a través de esta carta y menciona lo siguiente, dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, fíjense qué promesa hermosa, los hará fuertes, firmes y estables. Amén a esta palabra. Y el versículo siguiente dice que a Dios sea la gloria, el poder y el imperio por todos los siglos. Amén. ¿Sí? También es importante ese segundo versículo porque habla de que una vez que el Señor haga la obra, Él merece también la gloria, ¿no? Porque muchas veces oramos y pedimos al Señor que Él obre, que Él transforme nuestra vida, que es lo que hoy queremos hablarte, pero es importante también reconocer cuando Dios hace la obra, entregarle la gloria a Él, darle la gloria, alabarlo, exaltarlo, glorificarlo. Pero fíjense qué tremendo este primer versículo, el versículo 10, el que acabamos de leer. Qué promesa maravillosa. No puedo pasar por alto a cómo lo definen a Dios aquí, cómo Pedro, el apóstol Pedro, se refiere a Dios de una manera muy peculiar. Fíjense que dice Dios mismo, el Dios de toda gracia. ¿Sí? Es el que va a restaurarnos, a hacernos fuertes, que ahora vamos a desmenuzar cada uno de estos puntos, el que nos va a hacer firmes y estables. Pero primero quiero hacer un pequeño comentario acerca de esa definición tan peculiar que el apóstol Pedro hace. Habla de Dios, no como un Dios todopoderoso en este caso, sino que menciona una cualidad. Dice, es el Dios de toda gracia. Cuando hablamos de gracia, la Biblia está hablando de aquello que Dios ha suplido para que no nos falte nada, ¿sí? La gracia, por ejemplo, cuando nos faltaba un Salvador, alguien que nos pueda salvar de nuestros pecados, ¿qué hizo Jesús? Vino por su gracia a salvarnos. ¿Qué hizo Dios? Por su gracia envió un Salvador. Y luego el Señor ascendió a los cielos. ¿Y qué nos faltaba? Alguien que esté con nosotros siempre, que nos consuele, que nos guíe, nos enseñe. ¿Y qué hizo el Señor por su gracia? Nos dio su Espíritu. Siempre la gracia de Dios tiene que ver con lo que Dios va a suplir, tiene que ver con la abundancia de Dios, ¿no? Incluso cuando Pablo, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, él está orando por una enfermedad y le dice a Dios que se la saque, que le quite esa enfermedad. Se cree que era una enfermedad en los ojos. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Le responde, le dice Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad, bástate mi gracia, le dice.
le dice el Señor que la gracia que Dios le había dado era suficiente para soportar esa tribulación. Siempre cuando hablamos de gracia, y yo estoy haciendo énfasis en esto, es como que hay a veces un mal concepto, ¿no? Decimos, bueno, la gracia es lo que el Señor me da como si fuese un vuelto. Un premio consuelo. Claro, y en realidad la gracia es lo más importante, claro, porque habla de aquello que no merecemos, ¿sí? Cuando dice que es el Dios de toda gracia, es aquel que puede darnos absolutamente todo lo que necesitamos, todo lo que estamos anhelando. Quizás hay cosas que estás pidiendo en este fin de año. Estamos acercándonos a un Dios que es el Dios de toda gracia. Y todo don perfecto, toda buena dádiva, como dice la palabra, vienen y descienden de lo alto, vienen de parte de Dios. Así que antes de analizar esos puntos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, tenemos que entender que el que va a hacer esa obra es un Dios, es nuestro Dios, el Dios de toda gracia. Y esa gracia supera nuestras necesidades. Amén. No es una gracia que, bueno, te alcanza como para que, bueno, como hacemos a los chicos, no llores, toma un caramelo. Claro. No es esa la gracia de Dios. La gracia de Dios va mucho más allá de a veces la respuesta misma. Claro. Porque la gracia de Dios es mayor y supera. Cuando le dice a Pablo, bástate en mi gracia, no le está diciendo, bueno, Pablo, no te voy a sanar, sino le está diciendo, te doy mi gracia, tremendo, que es mucho más que haberte sanado, tal vez, que es mucho más de resolverte el problema. Es la gracia de Dios algo muchísimo más superior a lo que puedas estar pidiendo, porque amén, la gracia no es algo humano, la gracia es algo divino, sí, es algo que Dios nos dio y nos enseñó. De toda gracia recibimos, también damos de gracia. Amén, tremendo. Me gusta esta definición. Dice, la gracia de Dios es más que suficiente y es mucho más que abundante. Así es. Así que no tiene medida esa gracia, que ese don gratuito, ese regalo divino del Señor, es el que va supliendo todas las cosas. Pero para llegar a acceder a cada una de esas promesas y lo que Dios ha preparado, yo creo que todos, ¿no?, queremos llegar a eso, a alcanzar lo prometido, conquistar, poder crecer, poder realmente avanzar en nuestra vida. Es necesario que podamos entregarnos en las manos de aquel Dios de toda gracia para que comience lo que se conoce como este proceso, donde Dios va a formar tu vida, donde Dios puede formar tu familia y todo tu entorno, ¿sí? En la medida que nos entregamos. Fíjense que Pedro está diciendo que el Dios de toda gracia, ¿sí?, aquel que nos llamó a su gloria, si hay un llamamiento sobre nuestra vida, a seguir a Jesús, a caminar con Él, dice, los restaurará, dice esta versión, aunque la versión más conocida, la Reina Valera, dice, os perfeccione. Que este es un término muy profundo. Cuando uno estudia los originales en griego, esta es una palabra que se utiliza específicamente cuando alguien quiere preparar algo y hacerlo de la mejor manera, aún llevando un tiempo para hacerlo. Cuando, por ejemplo, uno prepara las mesas para una gran cena, ¿no?, uno dice adereza las mesas, ese sería el término. Perfeccionar, ir haciendo un ajustamiento, incluso dicen, para que pueda llegar a un fin, para que pueda llegar a un objetivo. Ese es el original griego, ¿no?, el concepto de la palabra perfeccionar. Algunos traducen los restaure, los perfeccione, se podría decir hacer que todo quede listo, prepararte de una manera que quedes completamente entero, no que estés bien por un lado y que otra parte le falte muchísimo o que haya un gran deterioro en algún área de nuestra vida, no. Cuando el Señor nos habla en esta promesa que lo primero que Él quiere hacer es perfeccionarnos, eso es lo que quiere decir, que quiere formar nuestra vida, completarla. No es el perfeccionamiento o la perfección que nosotros entendemos como humanos que es estar perfecto, porque de hecho nadie es perfecto. Entonces nadie estaría listo para ingresar a este proceso que estamos viendo, que de hecho comienza con esa frase que dice, después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo. Y yo creo que este año, tal vez para nosotros fue muy largo el sufrimiento, pero tal vez para Dios haya sido un poco de tiempo. Si Él este año lo utilizó como un preámbulo de preparación para escuchar hoy esta palabra y entender lo que Dios quiere hacer de aquí en más, este pequeño sufrimiento que fue este año, que para Dios en su eternidad es un poquito de sufrimiento, ¿no? Entonces Él ahora, ¿qué está haciendo? Preparando cada área, perfeccionando cada área, alistando cada área, porque Él quiere llevarte a este proceso que nos dice la palabra. Y a la promesa que Él nos ha entregado, el cumplimiento de esa promesa. El cumplimiento. Fíjese que siempre el Señor, que cuando Él entregó una promesa a un hombre, en cualquier época, ¿no?, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, uno ve que Dios coloca a la persona en un proceso. O sea, dicho en pocas palabras, Dios prepara a sus escogidos para recibir lo prometido.
Dios prepara a sus escogidos para recibir lo prometido. Sí, Dios te prepara. El tema es que nosotros le escapamos a esa preparación. Y no nos gusta. Y ese es un poco el centro de este mensaje, que fue lo que el Espíritu Santo esta semana nos ha estado hablando, de no corrernos de ese proceso, que ahora vamos a seguir viendo este pasaje de 1 de Pedro, que tiene sus etapas y tiene cada etapa que vamos atravesando, Dios va haciendo algo diferente, ¿no? Como en este primer paso que leemos, Dios los pueda perfeccionar. Dios los puede dejar listos. Si los tiene que ajustar, los ajuste. Si los tiene que corregir, los corrija. Y fíjense, para entender mejor esa palabra de perfeccionar, vamos a leer 2 de Timoteo. Fíjense en 2 de Timoteo 3:16. Pablo le está hablando justamente a Timoteo, que era su discípulo. Es un pasaje conocido porque siempre se usa el 16, pero el término está justamente en el 17. Pero quiero leerles del 16. Fíjense lo que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, que es confrontar, ¿no? Dice, para corregir, para instruir en justicia, a fin, ahí está el 17, de que el hombre de Dios sea el fin, claro. Perfecto. Así es. ¿Cómo? ¿Existe alguien perfecto? Bueno, ahí está el problema del concepto, ¿no? Usamos la palabra perfecto en nuestro tiempo como algo que no tiene ningún defecto. Pero en la Biblia, justamente el término aquí, cuando dice para que el hombre de Dios sea perfecto, ¿qué significa? Fíjense que él lo explica la Biblia. Dice, enteramente preparado. Enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Exacto. Dejarte listo, preparado. Preparado para los desafíos que vienen. Él te está preparando. Él te está formando lo que has atravesado, como vos decías, amor, todo el tiempo de crisis y dificultad. Aún este año ha sido un año de formación para muchos, sí, en muchos aspectos, porque Dios nos está preparando para lo que viene. Estamos justo, ¿no? Como el campo cuando le limpian la tierra, le sacan todas las malezas y remueven la tierra, la dejan perfecta. ¿Para qué? Para que ahora pueda venir la semilla. Eso es el concepto de dejar algo perfecto preparado. Claro. Preparado. Cuando vos vienen invitados y preparaste la comida, la mesa, la casa, y vos qué decís, está todo listo para que vengan los invitados. No quiere decir que la casa esté perfecta, claro, que todo sea perfecto, pero lo dejaste a punto para recibir al que viene. Exacto. Ese es el concepto de la palabra. Exacto, eso es lo primero que Dios quiere provocar en nosotros luego de la prueba o en la prueba, ¿no? Cuando pasamos por esas dificultades, aún por un poco de tiempo, dice aquí, ¿no? El pasaje, Dios los perfeccione, Dios los pueda dejar listos. Y no puedo pasar por alto lo que dice aquí Timoteo, lo que acabamos de leer. ¿Cuál es el elemento que Dios usa para prepararnos? Fíjense, dice, para que el hombre de Dios pueda ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero, ¿qué es lo que dice el versículo anterior? Que Dios usa la palabra. La palabra, dice, toda está hablando de la escritura. Dice, es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué les leo esto? Claro. Si vos querés dejarte preparar por Dios, vas a tener que aprender a ser corregido. Muchas veces hablo de esto con mis hijos. Cuando le digo, si no nos permitís a nosotros tus padres que te corrijamos, que te enseñemos, entonces no vamos a poder avanzar. Siempre como hijos, ¿no? Eso pasa en la casa y pasa con el Señor. Tenemos que estar dispuestos a ser corregidos. Sí. Como dice el pastor Gustavo, ¿sí? Poder ser discípulos corregibles, que se dejen retar, dice, ¿no? Sí, sí. Que se dejen retar. A veces es necesario que seamos corregidos y sí o sí necesitamos para eso que abrir nuestro corazón. Sí. ¿Sí? Abrir nuestro corazón, no cerrarnos a eso, dejar que realmente Dios corrija lo que Él tiene que corregir. Dios es fiel, ¿sí? Y muchas veces nosotros le escapamos a esa corrección porque tenemos miedo, porque no confiamos, pero el Señor sabe lo que hace y Él lo hará bien, amén. Exacto. Debemos abrirnos a esa corrección. Mayormente uno se escapa cuando le duele. Yo me acuerdo cuando llevaba a vacunar a mis hijos, ya que hablaste del tema, me hiciste acordar, cuando empieza a venir esa aguja y entonces ¿qué hace uno? No quiero, y como que se escapa del dolor. Y no nos gusta atravesar por esas etapas de sufrimiento, no nos gusta, nos escapamos. Y ahí es cuando otra vez Dios tiene que meternos a veces en un proceso de prueba o en un proceso de, no sé, de dificultad, para que algo nosotros tiene que ser preparado. No estamos listos. Dios va como tocando distintas áreas y preparándonos. Y muchas veces, como dice acá, usa su palabra para ir tocando distintas áreas de tu vida. Y vos siempre decís, no, esto es para el de al lado. No, eso es para vos. Y muchas veces usa una persona, alguien que no te cae bien, porque no es el problema con el otro. El problema, Dios lo está tratando en tu corazón. ¿Por qué sale eso dentro tuyo? Tal vez orgullo, tal vez, no sé, celos o alguna cosa que molesta. Y Dios está diciendo, esto es lo que quiero corregir en tu vida. Porque te quiero dejar listo.
Te quiero dejar preparadito para lo que va a venir, para lo nuevo que va a venir, que es lo que Dios nos está avisando. Amén. Y también la palabra no solo es para corregir, también es para instruir. También. Hay cosas en la palabra que necesitamos reaprender, ¿no? Porque a veces venimos con conceptos torcidos o cosas de tradición de toda nuestra vida que nos han enseñado, y a veces no todas las cosas que hemos aprendido nos han resultado buenas, ¿no? Y es necesario reaprender. Decir, Señor, bueno, instruíme, enseñame, ¿sí? No solo dejarnos corregir, sino también dejarnos enseñar, estar abiertos al Espíritu Santo, a nuestros pastores, a que nos puedan discipular, a que nos puedan formar, porque yo creo que ahí está justamente esa formación que el Señor está haciendo en nuestra vida para perfeccionar su obra, ¿no? Yo no sé, a mí me hace temblar esto, ¿no? Yo a veces digo, Señor, yo no quiero que estar siendo un impedimento para lo que vos estás queriendo formar en mi vida. Claro. ¿No? A veces hay cosas, como vos dijiste, amor, a veces son cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero son tal vez desagradables y las queremos esquivar. O decimos, Señor, ¿cuándo va a terminar tu obra en mi vida? Porque ya quiero que termine la prueba, pero justamente es en la prueba donde el Señor forma. Fíjense, volvamos al pasaje de 1 de Pedro, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, y lo segundo que dice ahí el pasaje, luego de que el Señor inicia esa obra de perfeccionamiento, esa obra para dejarnos listos, para ajustar nuestra vida a la voluntad de Él, dice también que el Señor nos afirme, ¿sí? No fortalezca. Bueno, la NBI dice, primero menciona el hecho de que nos haga fuertes. Sí. Claro, es hermoso ver cuando el Señor empieza a fortalecer nuestra vida, ¿no? Y es muy lindo ver cómo Dios está obrando en alguien, en algún discípulo, en algún hijo de Dios, y decir, bueno, el Señor lo está restaurando, está haciendo su obra, está cambiando su forma de ser, ya sus valores son diferentes, son firmes en el Señor, pero viene una fortaleza. Exacto. Dios te hace fuerte. Yo quiero que entiendas esto, porque a veces nos hemos quedado en que Dios se perfecciona en nuestra debilidad, ¿no? Pero ese concepto a veces está mal tomado. ¿Por qué? Porque si tu debilidad sigue siendo una debilidad, hay algo ahí que está faltando. Nosotros creemos de que Dios obra en nuestra debilidad, pero ¿cómo? Haciéndola fuerte. Claro. Transformándola en una fortaleza. Ahí está lo divino, ahí está lo celestial. Eso es lo que glorifica al Señor. Cuando tu debilidad pudo ser transformada por el Señor, y justamente el poder del Señor se glorificó en tu debilidad. Entonces es bueno que nosotros hoy podamos abrirnos a esto, a estar toda nuestra vida cristiana en situaciones de debilidad, ya sea la debilidad en el área que sea. Pero dejar que el Espíritu de Dios te empodere, te pueda fortalecer. Realmente Dios pueda hacerte fuerte. Y toma esta palabra, Dios te hará fuerte. Dios te hará fuerte. Él te perfeccionará, te restaurará, pero también te hará fuerte. Porque hay otros que vendrán con debilidad, que vendrán con la misma lucha que vos tenías y van a necesitar tu consejo, van a necesitar tu aliento, que vos puedas orar por ellos y poder darles de esa gracia que Dios te dio a vos y que te sacó de la debilidad. Es que si la gracia de Dios alcanzó tu área débil, exacto, ahora esa área débil se ve como una fortaleza. Vos eras débil, pero no es que es la gracia de Dios como que cubrió, entonces ahora parece que sos fuerte en esa área, pero es porque vos le diste lugar a que la gracia de Dios supla y cubra, y parece ahora a los ojos de todos que donde eras débil, ahora sos fuerte, ¿no es cierto? Y es lo que decías vos, amor. Va a venir otro con la misma debilidad y el problema que vos tenías antes. Y ahora vos a tener palabras que ¿de dónde las sacaste? De la gracia divina. Amén. ¿Cómo puede ser que yo antes tenía este problema, sea lo que sea, un problema de pareja, un problema de soledad, un problema de angustia, de depresión, pero ahora estoy fuerte, estoy firme, Dios. Estoy estable? Es la gracia de Dios que te permitió ser fuerte en esa área para que vos ahora le puedas decir a otro, es la gracia de Dios que tiene que cubrirte en la misma situación donde yo estaba antes. Amén. Y no le tengas miedo a esa fortaleza, no le tengas miedo a que Dios te haga fuerte en eso. Ojo, esto no quiere decir orgullo, no quiere ser soberbia, claro, todo lo contrario, porque yo creo que aquellos que hemos sido débiles y el Señor nos ha fortalecido, hay un quebranto. Hay un quebrantamiento, no hay lugar para el orgullo y la soberbia, porque uno sabe dónde Dios lo sacó. Mientras no olvides eso, no olvides dónde Dios te sacó. Y la debilidad que Dios transformó en fortaleza, que fue Él y su gracia lo que produjo ese milagro, no hay riesgo. ¿Sí? El Señor va a seguir levantándote, va a seguir fortaleciéndote mientras tengas esto presente. Él te hará fuerte, amén. Él te hará fuerte, aún en cada área de tu vida. Puede ser áreas internas, áreas personales, puede ser en tu vida familiar, en tu vida matrimonial, como decimos, y aún en tu economía, ¿por qué no? Cuando quizás has pasado por momentos duros, claro, difíciles, de pobreza, de escasez, ¿no? Como a veces escuchamos el testimonio del pastor Gustavo, como mencionábamos recién, lo vuelvo a recordar, y él cuenta esos años de desierto,
más de 10 años de tremenda pobreza, y hoy el Señor le ha fortalecido en la economía, ha restaurado milagrosamente, ha cambiado su realidad de que ellos conocieron a la persona del Espíritu Santo y hoy han sido hechos fuertes en esa área. ¿Por qué? Por el Espíritu, ¿no? Y siempre vamos a estar en situaciones de desafío, de dependencia del Señor. Vamos a tener que siempre movernos por la fe. Sí. Por más fuerte que estemos, vamos a necesitar la fe siempre. Siempre. Pero Dios puede transformar tu realidad y hacerte fuerte en aquellas áreas donde eras débil. Deja que el Espíritu Santo pueda transformarte en eso. Es que yo veía algo cuando vos hablabas que si yo me corro de esa gracia, Sí. mi área sigue siendo flaca, sigue siendo débil. Es fuerte Es por porque el yo Señor. estoy bajo la gracia. Pero Amén. si vos te corres por orgullo, por soberbia, como vemos algunos casos en la Biblia, como Saúl, por ejemplo, Sí. eso que parecía una fortaleza vuelve a ser Vuelve una a ser debilidad. debilidad. Porque está sostenido por su gracia. Si te corres de la gracia, nuevamente te debilitas. Amén. Entonces, el Señor, el Dios de toda gracia, vamos a repasar. Él nos perfeccione, Él complete su obra, nos prepare y nos deje listo. Amén. Amén. Segundo, nos haga fuertes. Fuertes por el Espíritu Santo, ¿sí? Por su poder y su Amén. mano. Y tercero y cuarto, porque son muy similares las palabras, como dice, el Señor los haga firmes y estables. Son palabras sinónimos, aún en el original. Quieren decir lo mismo, habla de un cimiento, habla de una firmeza dada por Dios, para que aun cuando, como dice la historia que cuenta el Señor Jesús, cuando esa casa que fue construida en la arena o fue construida en la roca, ¿no? Que cuando vinieron los vientos, la casa que estaba en la arena era muy linda, muy bonita, pero se derrumbó. Pero aquel edificio que fue construido en la roca, de eso está hablando el pasaje, ¿no? Cuando algo está construido en la roca, dice, vienen los vientos, subieron las mareas, las aguas, las tempestades, pero la casa permaneció. Fue firme y estable esa casa. Y espero que así haya sido tu vida este año 2020. Amén. Sí, se soltó la pandemia en todo el año, Sí. algo que nunca habíamos imaginado, pero que hoy Dios pueda encontrarte firme, estable. ¿Por qué? Porque Dios en la prueba y en la dificultad es muchas veces donde Él establece los cimientos de tu vida Sí. espiritual. ¿Sí? Nosotros le escapamos a la prueba, no queremos, a veces decimos, ¿cuándo termina todo esto? Pero justamente es en la prueba donde Dios estableció tus cimientos. Fíjate, analiza tu vida y vas a ver que en los momentos más difíciles es donde Dios te llevó a definirte, a establecer cuáles eran tus principios, cuáles eran tus valores, en los momentos donde te ha sido puesto a prueba tu fe. Dios ahí te llevó a esa confrontación, ¿no? Donde uno puede decir, Señor, te seguiré. Ahí se definió nuestra fidelidad por Él. Sí. Y todo eso se llama cimiento, Sí. todo eso es afirmar y establecer. Eso es dejar una vida que va de un lado para el otro, una vida quizás Sí. emocional, a tener cimientos, ¿sí? Y hoy hablábamos sinceramente, decíamos, ¿qué generación estamos formando, ¿no? Aún como pastores, ¿qué es lo que enseñamos? ¿Qué es lo que transmitimos? ¿Estamos formando una generación realmente de cimientos? ¿Estamos predicando el ser pacientes y fieles en la prueba? ¿O hablamos de que no habrá prueba? No, las pruebas son necesarias. No le podemos esquivar a esto, porque es en las pruebas donde se forma el cimiento de tu carácter, de tu vida cristiana, y es necesario ser fieles en la prueba, porque el Señor está tratando con tu vida, está formándote para completar su obra. Está poniendo esos cimientos, Amén. porque precisamente es lo que no se ve. Cuando está listo el cimiento, Claro. ahí comienza la obra. Y uno quiere ya decir, bueno, ya terminó. No, recién ahí comienza. Recién ahí empieza Dios. Hablábamos en las etapas de nuestras vidas. ¿Cuándo estábamos listos para que Dios, pensamos que terminaba? Sí. ahora estamos listos, ahora ya somos perfectos. No, el Señor dijo, recién ahora están preparados para que yo comience la obra en ustedes, ¿no? Y eso es lo que a veces Tremendo. nos cuesta entender, esos tiempos de Dios. Así que tal vez todo este año Dios te estuvo preparando y recién ahora estás listo, con los cimientos bien firmes, estable tu carácter, firmeza en tus creencias, porque ahora Dios quiere comenzar a levantar ese edificio. Ahora Dios quiere comenzar a levantar en vos algo que sí se va a ver en público. Claro. Parece que a veces esos tratos son en privados, ¿no? Los cimientos no los ve nadie. Pero lo que ahora Dios quiere comenzar, tal vez lo empiecen a ver tus familiares, si es que te dejaste tratar, si es que no te escapaste de la prueba. Amén. Amén. Fíjense, vamos a cerrar este tema con una hermosa palabra que está en Santiago capítulo 1, versículo 4. Tremenda palabra del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 4. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Hoy hablábamos de que es la palabra la que el Señor usa para formarnos, ¿no? Pero aquí hay un segundo factor que es muy importante, y que no podemos dejar de mencionar, lo que es la paciencia. Si ustedes leen el pasaje ahí de Santiago, viene hablando de la prueba,
de que no nos sorprendamos cuando pasamos por prueba, porque la prueba produce paciencia, ¿sí? La prueba de nuestra fe. Y que aquí dice el versículo 4, y que tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Fíjense qué coincidencia, para que seáis perfectos. Otra vez lo que hablaba Pedro, lo mismo que Pedro. Palabra, sí. Perfectos y cabales, es el mismo concepto, ¿sí? Estar formados. Qué lindo es ver a alguien que ha sido formado por Dios. Sí. Que a pesar de las pruebas, las dificultades, no se ha rendido, se ha dejado formar por Dios. Es un gusto escuchar a los que han sido formados por Dios. Sí. Es hermoso oírlos hablar. Son personas que saben escuchar, son personas que no se apresuran a aconsejar, siempre están atentos a nuestras necesidades. Esas son las personas que han sido realmente quebrantadas, formadas por Dios. ¿Por qué? Porque han esperado con paciencia que Dios complete su obra. Fíjense, dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Miren cómo otra vez está hablando de suplir, de abastecer, de que no nos falte nada. Pareciera que no tiene nada que ver la parte final con el pasaje, pero no, es todo lo mismo. Dios te está formando, Él está trabajando en tu vida para afirmarte, para establecerte, para formar tu carácter, completar su obra y que no te falte nada. Exacto. Que no te falte nada. O sea, Dios te prepara antes de entregarte lo que Él tiene para tu vida. Entonces, uno dice a veces, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué me falta aquello? ¿Por qué? ¿No será que Dios todavía no ha formado tu vida? ¿No será que todavía falta formar ese carácter? Quizás hoy sea una buena oportunidad para decir, Espíritu Santo, yo tengo que pedirte perdón, Señor. Porque tal vez hubo momentos donde no supe aprovechar tu obra, no me dejé formar, me impacienté, agarré mis viejos métodos. A veces corremos, ¿no? Como pasa a veces en lo económico, Dios quiere prosperarnos, bendecirnos, y sin querer a veces surge un cortacamino ahí, decir, bueno, me meto en un crédito. Un cortacamino así cuadradito. Y el Señor tiene que decirnos, yo te voy a restaurar, yo te voy a prosperar, pero anda por mi camino. Hacé lo que yo te mando. Tené paciencia, mi obra es completa, bendeciré todas las áreas de tu vida. Sí, amén. Es una hermosa palabra. Me gusta la Biblia de las Américas, saben que ahí cuando dice tenga la paciencia, su obra completa, dice tenga la paciencia, su perfecto resultado. Ahí está. Su perfecto resultado. ¿Cuánto le gusta tener esos resultados perfectos, sí, no? Pero sin paciencia. Y sin paciencia es imposible. Es imposible. La paciencia, ¿sí? Pedirle al Espíritu Santo que te ayude a caminar con paciencia, a caminar con Él, ¿sí? Ni ir adelante de Él, ni tampoco quedarnos, pero sí ser paciente. Y el Señor va a hacer todo lo que hoy tu corazón anhela, y mucho más que eso, porque es el Dios de toda gracia. Así es. Gloria a Jesús. Vamos a orar al Señor, vamos a orar a Él para que esa obra completa se desate en tu vida. Sí. En este diciembre, este cierre de 2020, este año tan especial, el Señor se tome todo el tiempo que sea necesario. Exacto. ¿Sí? Todo el tiempo que Él quiera, que el Espíritu Santo considere para transformar tus realidades. Pero que encuentre ahí tierra blanda, ¿no? Un corazón dócil en tu vida. Y si nos hemos equivocado, ¿por qué no pedirle perdón al Espíritu Santo? Si crees esta palabra, si la has creído, y dices, sí, yo creo que el Señor va a hacer algo maravilloso en mi vida, bueno, entonces vamos a ajustarnos a Él. De dejar que Él nos perfeccione, que Él nos transforme. Si hay cosas que quitar, que lo haga. Sean quitadas. Y si hay nuevas cosas que aprender o incorporar, vamos a recibirlas. Dejémonos enseñar por su palabra, por los ungidos. Sigamos esos ejemplos de los que caminan con el Espíritu Santo, de los ungidos. Veamos sus frutos y aprendamos. Aprendamos y vamos a ver el resultado de nuestra vida. No te dejes, no te resistas al trato que Dios tiene para cada uno de nosotros y al proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque es la voluntad de Dios llevarte a esa perfección, a que vos estés listo, enteramente preparado. Cuando hablo de algo entero, habla de que no una parte sí y una parte no. Completo en todas las áreas de tu vida. ¿Hay algún área flaca y algún área débil? Ahí pedirle su gracia. Tal vez has renegado contra Dios este año. Tal vez has dicho frases como diciendo ¿cuándo se va a terminar esta prueba? ¿O por qué? ¿Por qué me pasa todo a mí? ¿No? Son frases que denotan que en nuestro corazón hay como una rebeldía o una resistencia. Mejor es doblegarte. Mejor es dejar que el Espíritu Santo te trate y que vos puedas decir, Señor, no me quejo como Job. No hubo queja en su boca. No hubo queja con todo lo que le pasaba. No le adjudicó la culpa a Dios en nada de lo que vivía, sino que se humilló y resistió la prueba y el trato que Dios tenía hasta el final, hasta que la obra quedó completa. Amén. Vamos a orar en lo que dice la palabra.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor. oramos, como dijo Santiago, Señor, tenga la paciencia su obra completa. Señor. Porque es la obra del Espíritu, Amén. es tu obra, Señor. Quiero orar, como dijo el apóstol Pedro, el Señor te perfeccione, Él te pueda restaurar. Amén. De hecho, el Dios de toda gracia Amén. te restaure. El Dios de toda gracia te afirme. Lo hagas. El Dios de toda gracia te haga fuerte, Sí, Señor. fuerte en tus convicciones, fuerte en tu fe. Y te lleve a esas grandes conquistas. Él te establezca. Amén. Él te afirme, Amén. te ponga en cimientos sólidos. Amén. Y te afirmes en el Señor. Amén. Te afirmes en el Señor. Este es tiempo para afirmarse. Amén. Espíritu Santo, Señor, hoy te pedimos perdón si Señor. en algún momento hemos corrido por algún atajo. Si el Señor trae algo a tu mente, hoy le puedas pedir perdón. Sí, Señor. Siempre Oramos. hay tiempo para pedir perdón al Señor. Y decir, Espíritu Santo, hoy yo me quiero dejar corregir en mi manera de pensar. Sí, Señor. Si he sido muy negativo en este tiempo, o mi manera de hablar, quizás a veces quejándome, murmurando. Oh Espíritu Santo, tal vez contra algún siervo tuyo, Señor, he criticado o he murmurado. Tú le puedes pedir perdón al Señor ahora. O a veces no entendemos lo que hacen nuestros líderes, nuestros pastores, pero hoy puedas bendecir a cada uno de ellos. Puedas bendecir a las personas que Dios puso para corregirte. Amén. A las personas que Dios puso para enseñarte. Puedas bendecirlos. Y yo le pido al Espíritu Santo que a la medida que bendigas, Sí, Señor. el Señor te sorprenda con respuestas que quizás no esperabas. El Señor te sorprenda con restauración. Amén. Con su obra completa sobre tu vida. Señor, aún puertas que estaban cerradas hace tiempo ahora se abran. Se empiecen a abrir porque entendiste Amén. de que era la obra de Dios en tu vida. Amén. Y hoy estás pidiéndole perdón al Señor. Espíritu Santo, renuévanos. Amén. Renuévanos. Trae eso nuevo que tienes para diciembre de Jesús. sobre cada vida. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Gracias, Señor. Si hoy entendiste Amén. que el Señor quiere dejarte listo y Gracias, preparado, que le puedas decir ahora, Señor, en todas las áreas de mi vida, súplame tu gracia. Amén. La gracia de Dios. Gracias. Pedile en cada área, en tu Sí, familia, Señor. con tu pareja, con tu economía, Amén. con tus hijos, con tu trabajo. Ahí pedile la gracia. Amén. La gracia. Decirle, Señor, cubrí con tu gracia cada área de mi vida, mis emociones. Amén. Si estuviste sufriendo, si fue un año difícil en lo emocional, si te sentiste solo por mucho tiempo, pedile la gracia. Si tu mente estuvo siendo atacada este tiempo, pedile la gracia de sí, Dios Señor, en tu tu gracia. mente. Si te cuesta controlar tu boca, tu lengua, si se escapan cosas indebidas de la forma en que hablas, pedile al Señor, pedile al Espíritu Señor. Santo, la gracia Gracias de de tu Dios en mi Espíritu. boca, cuando yo hablo, cuando yo en mi corazón Sí, estoy Señor. meditando, pensando y Jesús. tengo pensamientos o sentimientos negativos, Señor. la gracia de Dios Amén, cubriéndote, sí, Señor. la gracia de Dios alcanzando las áreas más oscuras de tu corazón. Amén. Y Él lo va a hacer. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Gracias, Santo. Señor. Honramos al Gracias, Señor. Jesús. Gloria a Jesús. Como decía ese Amén. pasaje ahí en Gracias, Primera de Señor. Pedro, a Él sea la gloria, el Amén. imperio, el poder por los siglos de los Gracias, siglos, por Señor. esa Amén. obra que hará en tu Amén. vida. Declaramos que su obra se completará en tu vida. Amén, ¿sí? Señor. Déjalo al Espíritu de Dios que obre, que saque lo que tiene que sacar, Sí. que Él traiga lo Amén. nuevo, Amén. abraza lo nuevo, lo que Él te está entregando, porque ahí está la victoria. Amén. Gracias. Honramos al Señor y le pedimos al Amén. Espíritu Santo que te acompañe esta semana, te sorprenda y realmente tenga la paciencia, su obra completa sobre tu vida. Amén. Algunos tenemos que pedir paciencia. Dame paciencia, Amén. Señor, hasta que tu obra esté completa en mi vida. No aguanto Amén. más algunas cosas, pero necesito tu gracia y tu paciencia. Amén. Así sea sobre tu vida y te bendiga el Señor esta semana. Amén. Dios lo bendiga a cada uno. Amén.